Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y para mí es un gran gusto poder estar con ustedes. Y en este nuevo episodio les cuento que Don Guti ya está en Guatemala, pero hoy, mientras estamos haciendo este programa, él se encuentra en una capacitación con pastores en un área muy importante de la ciudad. Regularmente, como ustedes creo que ya han escuchado, él está en un ministerio que se llama La Misioteca, donde capacitan pastores en áreas no urbanas, donde los pastores pues se han animado a iniciar proyectos de iglesia, pero no se han preparado teológicamente o no se han preparado para estudiar la palabra de Dios de una manera responsable, y entonces los capacitan, y en eso está Guti el día de hoy. Pero eso me permite tener a un muy buen amigo de este podcast y amigo personal, el doctor Jorge Ponce, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Ponce, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto, y para la audiencia también, qué honor y qué privilegio tener la oportunidad de estar aquí con Roberto en el podcast de verdad para una buena conversación. La verdad es que sí, el doctor Ponce es el director de Visión para Vivir en esta área de Latinoamérica, ¿verdad? Correcto. Y ya tienes tu tiempecito en esto, ¿verdad? Ya un poco más de 8 años. ¡Wow! ¿Y cómo ha estado el trabajo con Visión para Vivir? No solo a través de los materiales del pastor Chuck Swindoll, sino lo que estás haciendo a nivel personal, ministerial, también capacitando líderes. Bueno, lo que hemos visto tras la pandemia ha sido un tiempo de muchas oportunidades, Roberto, para Visión para Vivir. Empezamos hace unos 10 años como una oficina local para Guatemala, pero luego nos hemos convertido en una oficina para Centroamérica, pero en la práctica realmente estamos ayudando a toda América Latina con las personas que por ser parte de la audiencia del programa de radio, Visión para Vivir, nos contactan buscando consejería bíblica, iglesias que buscan equipamiento, desarrollo para sus líderes, y eso nos da oportunidades para servir a toda la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la región, con los recursos, los seminarios, los programas que tenemos en Visión para Vivir. ¿Cuál es la página web de Visión para Vivir? Visionparavivir.org. Ok, visionparavivir.org. Ahí van a encontrar recursos, van a encontrar muchísimo material para poder leer, crecer espiritualmente, y además tienen una librería. Correcto, graciabookshop.com, aquí en Guatemala, para servir a toda la región con el mayor gusto, el mayor placer. Y allí en la página tienen enlace para esta librería y todo, ¿verdad? Es correcto. Y también nos pueden seguir y compartir comentarios, preguntas a través de Facebook. Okay. Desde donde también cada martes de las 8 a las 9 de la mañana tenemos una transmisión en vivo de un estudio bíblico que reúne a hombres y mujeres, empresarios, líderes de iglesia, pastores, para un estudio bíblico. Ahora mismo estamos haciendo una serie en la carta de Pablo a los Gálatas. ¡Wow! Así que los martes son bienvenidos. Buenísimo. Y lo bueno es que lo pueden hacer en la comodidad de su casa o de su oficina. Se pueden conectar para verlo. En Facebook, Visión para Vivir. Visión para Vivir Centroamérica. Y al unirse al grupo, de inmediato pueden descargar, Roberto, la guía de estudio que facilitamos sin costo alguno para cada serie que hacemos de estudio bíblico. ¡Wow! El doctor Jorge Ponce está en todo. La verdad es que Dios le ha dado una gracia y una oportunidad con muchísimas personas y organizaciones que de una u otra manera están haciendo un trabajo de apoyar al cuerpo de Cristo a entender cuál es su misión en este momento. Hace ya algunos meses hay un grupo, voy a dar mi punto de vista, pero luego dejaré que el doctor Ponce los describa. Hay una organización que se llama Grupo Barna, que básicamente su especialidad, George Barna es el fundador de esta organización, que lo que busca es estar constantemente realizando estudios de mercado para poder conocer exactamente lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Yo a él lo había visto en dos momentos. Uno, con algunos estudios que le había solicitado Josh McDowell, su ministerio, para hablar acerca del trabajo con universitarios. Y hay un libro que estoy tratando de recordar cuál es el nombre, escrito por George Barna, donde él habla acerca de los resultados de un estudio que su organización hizo, y él
en este libro hace como la interpretación de los datos y los desafíos. Bueno, ¿cómo describirías a Barna Research Group? Creo que han hecho un excelente aporte, Roberto, en línea con lo que tú estabas diciendo. Yo conocí del trabajo de Barna hace unos 30 y tantos años, pero creo que realmente ellos han estado en este campo de investigación, estudio, para facilitarle a las iglesias y a los ministerios cristianos. Ellos comenzaron sirviendo a la comunidad norteamericana, a la iglesia americana, pero hoy en día Barna sirve al mundo entero. Y han hecho muchos buenos estudios que nos ayudan a entender tendencias. Por ejemplo, de qué manera la gente está más abierta o no a escuchar el evangelio, de qué manera la gente escucha o no, o mira programas de televisión, radio cristianos. Ajá. Barna y el grupo Barna han hecho un trabajo magnífico. Muchos ministerios. Luis Palau, la Asociación Evangelística Luis Palau, Billy Graham, Visión para Vivir, Visión Mundial, podríamos enumerar Compasión Internacional. Él fue por muchos años donante y miembro de la Junta de Compasión Internacional. Wow. Es un hombre cristiano con un compromiso total con la obra de Dios. Sí, definitivamente. Los estudios Barna, los estudios de mercado realmente son de una alta confiabilidad, son muy serios. Y entonces hoy queremos dedicar este episodio a hacer un paréntesis de todo lo que hemos venido hablando acerca de estos principios en nuestra fe cristiana. Quisiéramos tomar un momento para conversar con el doctor Jorge Ponce, a quien agradezco nuevamente el que esté con nosotros y podamos compartir este tiempo. Vamos a hablar acerca de un estudio que habla acerca de los adolescentes y vamos a conocer algunos detalles de este estudio y luego vamos a tratar de descenderlo a nuestro día a día y ver qué oportunidades tiene la iglesia para poder aprovechar esta información que tenemos aquí en este estudio. Pero antes quiero agradecer muchísimo a Open Marketing por la oportunidad que nos da de hacer este podcast en sus estudios aquí en Ciudad de Guatemala. Gracias por todo el apoyo técnico, por todo el apoyo de equipo. Hoy está con nosotros José en los controles y hace la V de la victoria. Ahí está. Muy bien. Y entonces ya saben ustedes que no estamos aquí solos. Este equipo no se maneja solo. Aquí está José apoyándonos y gracias nuevamente a Open Marketing. Mi querido doctor Ponce, ¿quiénes organizan quiénes van con Barna y le dicen, miren, señores de Barna, necesitamos averiguar qué está pasando con los adolescentes? Los ministerios u organizaciones que originalmente tuvieron esta idea fueron Alfa, es un ministerio enfocado en el discipulado y la formación de adolescentes y jóvenes, con gran experiencia. Tienen sede en Inglaterra, pero hoy en día tienen trabajo en el mundo entero, incluyendo América Latina. Entonces, Alfa Bíblica, que es la editorial que está detrás de la Nueva Versión Internacional, y Visión Mundial, fueron los primeros con la idea. Pero a medida que avanzó esta idea y se acercaron al grupo Barna para conocer cuál es la tendencia entre los adolescentes a nivel global acerca de su actitud respecto a la Biblia y la persona de Jesús. Eso era esencialmente el estudio que se quería hacer. Entonces ellos invitaron luego a otras organizaciones, por ejemplo, AXI Internacional, Christian Vision, y hay 2, 3 ministerios más que finalmente dijeron sí. Y Barna, con el entusiasmo de siempre, dijo, este proyecto vale la pena. Así que le dieron forma a la idea y fundamentalmente lo que ellos querían hacer era conocer mejor, elaborar un buen perfil de esa población que estimamos entre los 12 años hasta los 19, en términos generales. Y hay yo diría, muchas ideas, Roberto, a veces con sabor a leyenda urbana, pero no de forma objetiva. ¿Quiénes son los adolescentes? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿A favor de qué están? ¿Por qué luchan? Y esta investigación que finalmente se publicó en español como Una generación más abierta, es lo que ellos querían investigar. ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan? ¿Qué hacen? Y por ahí nace la idea de hacer este estudio.
Interesantísimo, aunque ya nos spoilearon el final en el título, pero qué interesante saber que se refieren a este grupo de edades como una generación más abierta. Entonces, amigos, vamos a estar hablando de cómo los adolescentes a nivel Latinoamérica, este fue un estudio global, pero vamos a ver la parte América Latina, estos resultados en cuanto al tema de adolescentes, 12 a 18 años, los patojos que están en básicos y diversificados para llevarlo ahí. ¿Cuántas veces hemos hablado, y bien me gustó esta expresión, leyenda urbana? ¿Cuántas leyendas urbanas tenemos de los jóvenes por lo que vemos en las redes sociales, por lo que escuchamos en algún tipo de programa o documental? Pero no nos hace falta ese estudio serio que venga y nos diga, bueno, realmente qué está pasando con el acercamiento de los jóvenes a la Biblia y a la persona de Jesús. Ya vimos la población, la intención. ¿Por qué crees que le dejaron este título, La Generación Más Abierta? Bueno, inicialmente ellos dijeron, queremos hacer esta investigación global. Se seleccionaron un total de 26 países y obviamente con todas las matrices correctas, objetivas, estimaron que arriba de 20,000, finalmente fueron 25,000 entrevistas en total, darían la información para validar un buen estudio. Y decidieron enfocarla en lo que acabamos de decir, ese segmento de los 13 a los 18 años. Aquí en Centroamérica, Roberto, los adolescentes ahora mismo, que podríamos estimar entre 10 y 19 años, hacen el 20% de toda la población. Wow. En Centroamérica, sobre unos 50 millones de habitantes, es hablar de alrededor de 10 u 11 millones de personas. Somos una región joven. Claro. Y en América Latina, los jóvenes en este mismo segmento suben a cerca del 30%. Wow. Que es lo que esta tarde nos interesa más comentar con detalles. Entonces, ellos quisieron entender mejor el perfil de esta población en términos de intereses, gustos, tendencias, ocupaciones. Querían escuchar de viva voz, por eso el método fue entrevista, uno a uno, de viva voz, cuáles son realmente las percepciones, las ideas o las convicciones que estos muchachos tienen acerca de Jesús, la Biblia y algo muy importante en este segmento poblacional, la acción social. ¿Qué debe hacer la iglesia? Que cree en Jesús y cree en la Biblia, en el contexto de sus problemas. Y lo interesante es que cuando, después de levantar los datos, la investigación cubrió meses del 2021 y el 2022. Okay. Fue un trabajo arduo. Luego viene la tabulación de datos y entran los sociólogos a explorar lo que esos datos arrojan. Y aquí está lo interesante y voy a citar algunos de los términos que por favor, doctor, y muchísimas gracias. Que el estudio nos da. En este perfil comenzó a surgir un conjunto de datos mostrando a estos adolescentes, chicos y chicas, como gente, tomen nota, porque aquí viene lo bueno, optimista, gente comprometida, maleable, es decir, no están rígidos, cerrados al cambio, curiosos, auténticos. Todas estas son palabras o términos muy positivos. Claro. Son personas incluyentes, colaboradores. Entonces, cuando todos estos datos comienzan a mostrar que así son, así hablan, así se ven a sí mismos, surgió en quienes le van dando forma al estudio la expresión, estamos frente a una generación más abierta, muy abierta. Y esto derrumba muchas de esas leyendas urbanas. Que los muchachos no quieren nada, que no escuchan, que no están curiosos. Y lo que estamos descubriendo con esta gran investigación es todo lo contrario, Roberto. Una generación súper abierta. Interesantísimo, exactamente por lo que acabas de mencionar acerca de esas leyendas urbanas que eventualmente escuchamos de la apatía que puede existir, de que todo no les gusta de lo que está sucediendo en nuestro mundo, o son unos inconformes o unos rebeldes, como regularmente también se cataloga a los patojos de esta edad. Pero escuchar que son optimistas, que son incluyentes, que son abiertos al cambio, eso me gustó muchísimo. Creo que la iglesia tiene muchísimo que prestar atención de lo que sucedió ahí en este estudio.
Definitivamente. Yo la primera vez que me encontré con el estudio ya publicando sus resultados para América Latina, por el trabajo que hacemos en Visión para Vivir, estamos constantemente enfocados en promover para toda la iglesia, sin distinción de edades ni sectores. Nos interesa llegar a los adultos, pero también a los jóvenes, a los adolescentes. Claro. Porque promovemos eso, una visión a favor del estudio bíblico. El estudio bíblico que transforma, no solo en un plano personal, individual, pero que también nos ayuda a ser de impacto en nuestras sociedades, en nuestra cultura. Cuando leí por primera vez el informe, yo quedé emocionadísimo, Roberto. Y yo recuerdo muy bien que después de leerlo, lo primero que hice fue darle gracias a Dios, porque estamos frente a esta generación tan abierta y sensible, susceptible a lo que podemos proveerle, entrenándole, enseñándole al buen estudio bíblico. Ya de entrada uno dice, qué tremendas oportunidades frente a nosotros, las iglesias en general y los ministerios cristianos, que tenemos, por supuesto, diferentes audiencias de trabajo, poblaciones objetivos, pero que al final lo que queremos es ayudar a la obra de Dios. Y esto es lo que promovemos aquí también en este podcast, de verdad. Así que la conversación de hoy no puede ser más que interesante y desafiante. Totalmente de acuerdo. Por cierto, si usted quiere conocer mucho más acerca de esta pasión que hay en el corazón del Dr. Ponce y del Ministerio Visión para Vivir, hay un episodio aquí en este podcast, búsquelo, se llama Aliméntese de las Escrituras, y aquí en ese episodio el Dr. Ponce vino a conversar con Guti y conmigo acerca de la manera en la cual nosotros responsablemente podemos estudiar la palabra de Dios. Así que le invito a que busque ese episodio con el doctor Jorge Ponce porque le va a gustar muchísimo. Encontramos entonces a esta generación. Nos da una buena visión, una visión optimista de los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué más encontramos allí en este estudio? Bueno, si entramos ya en los hallazgos, los resultados, más allá del perfil que permitió describir a esta generación como la generación más abierta, creo que hay dos grandes líneas, dos grandes contextos de resultados que intencionalmente estaban así enfocados para tratar de conocer cómo los adolescentes se relacionan. Primero, con Jesús. Jesús, tal como nosotros le confesamos desde lo que se nos revela en la Biblia. Jesús, Hijo de Dios, Jesús hombre, tal como el Nuevo Testamento nos lo presenta. 100% Dios, 100% hombre. Por cierto, en estas épocas que nos acercamos ya a celebración de Semana Santa, siempre surgen estos temas, y a veces en forma de pregunta. ¿Jesús es hombre, es Dios o es uno y lo otro? Respondiendo con la Biblia, y esto es parte de lo que el estudio estaba investigando, la confesión es uno y otro, plenamente hombre, plenamente Dios, divino, humano. ¿Cómo los adolescentes en América Latina se relacionan con Jesús? Este fue uno de los grandes temas. Y el segundo, y me gustaría, Roberto, que vayamos comentando en ese orden, es ¿qué opinan los adolescentes de la Biblia? Porque la Biblia es precisamente la palabra escrita en la que Dios se da a conocer y nos presenta a su Hijo Jesús. Y Jesús es la palabra viva, el verbo. Así que el estudio realmente jugó con dos elementos que son centrales en la fe cristiana. Y yo creo que ahí mis respetos, pero de pie y con todos los saludos de honor, a quienes organizaron el estudio y le dieron forma a las encuestas y a la manera en que se manejaban las entrevistas, porque no fueron a preguntarle simplemente superficialidades a los adolescentes que participaron del estudio. Estaban realmente trabajando a fondo con dos grandes contenidos de la fe cristiana. La persona de Cristo, que es la palabra viva, el verbo encarnado, y la Biblia, como el texto escrito a lo largo de 1500 años, y esto nos lleva al episodio que tú hablabas, que hicimos hace unos meses, para hablar de cómo en la palabra escrita y la palabra viva tenemos tanta revelación del Dios vivo y verdadero.
Totalmente de acuerdo. Doctor, a mí me gusta muchísimo el título que los del estudio le colocaron a esta fase, porque nos recuerda ese momento cuando Jesús está con sus discípulos a solas y les hace una pregunta: ¿quién dicen las personas que soy yo? Y entonces empiezan todos a decir lo que han recabado en sus estudios de mercado muy rústicos. Pero me gusta porque los autores del estudio colocan: ¿quién dicen los adolescentes que soy? ¡Oh! Me gustó muchísimo este título. ¿Qué dijeron los adolescentes, mi querido doctor? Bueno, tremendo. Estos adolescentes de los que estamos hablando, específicamente aquí en América Latina, cuando ya los resultados se volvieron números, gráficas, porcentajes, dieron esta tendencia. Aquí en América Latina, los adolescentes tienen una mayor tendencia que los adolescentes cristianos en el resto del mundo. Empezábamos explicando que la investigación es global y nosotros estamos compartiendo muy específicamente resultados de lo que fue aquí en América Latina. Y aquí está lo interesante. En América Latina, los adolescentes, su tendencia es mayor que la del resto del mundo al decir, confesar, admitir que Jesús obró milagros, fue crucificado, y estoy yendo por las grandes líneas de lo que la Biblia nos enseña. Claro. Resucitó de entre los muertos, era una persona real, Dios en forma humana, alguien que luchó a favor de la justicia y alguien con quien podemos tener una relación personal. No es nada más un personaje de la historia que hizo bien las cosas, pero es historia. Es atractivo en el mundo de hoy. Y aquí está lo interesante. En la investigación global, esta tendencia alcanzaba la mitad de todos los investigados. Si pusiéramos juntos a los miles de adolescentes que participaron, la mitad de ellos tendrían esta opinión de Jesús que acabo de describir. Pero aquí en América Latina, Roberto, la tendencia es del 71%. Wow. Hay una diferencia arriba del 20%. Es decir, tenemos aquí en nuestra región adolescentes que tienen una opinión, una visión, una percepción de Jesús mucho más alta, acorde a la Biblia, que la que tienen los adolescentes en el resto del mundo. Para mí eso es fantástico, una oportunidad increíble, Roberto, de ministrar, de servir, de formar, de discipular a estos patojos, en buen chapín, que tienen esta actitud ya abierta a la persona de Jesús. Sí, vuelvo yo a remarcar lo que estás diciendo, doctor. Estamos encontrando entonces a una generación de adolescentes que cuando les dicen Jesús no están hablando de alguien intrascendente. Me llama la atención en otra parte de la conversación con ellos que se refieren a Jesús como alguien que le ofrece esperanza a la gente. O sea, eso es como lo más alto. Este Jesús, el Hijo de Dios, que puedo tener una relación con él, es alguien que le ofrece esperanza a la gente. Otra frase dicha por los jóvenes es: se preocupa por la gente. O sea, no es un Jesús extraño o un Jesús alejado o un Jesús histórico, sino alguien actual. Un Jesús recluido en templos. Aunque algunos en la tradición más católica diríamos más imágenes, pero aún en la tradición protestante algunos que tienen una percepción de que Jesús está el domingo en la iglesia, en el templo, para que le adoremos. Pero aquí encontramos que los jóvenes ven a Jesús y ven en Jesús una persona real que puede hacer la diferencia, que es pertinente para los asuntos de cada día, Roberto, que nos preocupan en la calle, en la escuela, en la universidad y en el trabajo. Para mí eso es fantástico en esta investigación. Y eso nos ayuda a los que somos de otras generaciones a tener en claras estas ideas para que cuando nos acerquemos con un joven, que ya lo vamos a ver en las conclusiones, pero yo quisiera que desde ya usted y yo, que somos fuera de ese grupo objetivo, yo ya cercano a los 50, el hecho de decir, bueno, cuando me acerque a un adolescente, cuando me acerque a alguien de esta edad, no me estoy acercando a alguien que no sabe nada. O sea, no asumamos que no saben nada, no asumamos que son apáticos. Por eso estamos diciendo eso. O sea, cuando nos acerquemos a esta generación,
O sea, asumamos lo mejor de ellos. Asumamos que son gente optimista, que son gente que está disponible al cambio, que están disponibles para recibir las buenas noticias de este Jesús, que es un Jesús cercano, que es un Jesús que es el Hijo de Dios. Es el Jesús bíblico, es lo que estamos diciendo. Y luego alguien que es digno de confianza, es generoso, se preocupa por la gente, ofrece esperanza a las personas. Y esta me gusta y con esto quiero dejar al doctor Ponce seguir compartiéndonos más información. Ellos dicen, marca la diferencia en el mundo de hoy. Jesús marca la diferencia en el mundo de hoy. Y eso es clave porque cuando hablábamos de esos términos, palabras que le fueron dando forma al perfil que surgió de la investigación, otro elemento clave fue la búsqueda en los adolescentes de hoy de la autenticidad. Con los adolescentes de hoy no podemos ni jugar, ni lo intentemos mejor, a ser hipócritas, Roberto, porque no saben leer. Saben leer si nosotros estamos hablando de manera auténtica, real, o estamos tratando de disimular las cosas. Y eso sí es uno de los asuntos que más nos confrontan a nosotros los adultos. Nos exigen que seamos auténticos, porque ellos aprecian y valoran la autenticidad de Jesús. Para ellos Jesús es un ser, Dios, pero también humano, auténtico. Y ellos quieren ser auténticos. Los adolescentes están buscando la verdad. Por eso ese acercamiento del que tú hablabas tiene que ser así, genuino, real. Si vamos a hacer preguntas, que sean preguntas reales, con el ánimo de entenderlos, como esta investigación hizo. Queremos darle la palabra a ellos. Pero también no tengamos miedo cuando dialogamos con los jóvenes y los adolescentes a que nos hagan preguntas y que nos hagan buenas preguntas. Porque hay autenticidad en esas preguntas. No debemos verlo como están queriendo atacarme. Está poniendo en dudas mi fe. Está queriendo jugar a hacerme el examen. Exacto. No asumamos lo que no es. Asumemos más bien la autenticidad. Qué bueno que me estás haciendo una pregunta tan interesante como esa. Yo creo que si vamos por ahí, vamos a entrar en un buen diálogo con los adolescentes de hoy. Creo que vale la pena que hagamos un paréntesis acá y le contemos a nuestros amigos por qué es que los adolescentes son importantes. O sea, los niños son importantes obviamente dentro de la iglesia y existen ministerios y áreas enfocadas en ellos, pero el corazón de un niño, por eso es que Jesús nos manda a ser como niños, porque el corazón de un niño está abierto a recibir todo esto que puede venir de la palabra de Dios para sus vidas y muchísimo. Yo que nací en un hogar cristiano puedo decir que mi infancia y lo que aprendí en la infancia realmente fue muy valioso y es muy valioso para mi vida hoy. Pero todos tenemos que recordar cuando llegamos a esa etapa de la adolescencia, cuando recién salimos de primaria y entramos a los básicos, empezamos no solo con los cambios físicos en nuestro cuerpo, no solo con cambios emocionales, sino también con cambios intelectuales. Y entonces en ese proceso de cambios nos volvemos más independientes o es parte del proceso natural que nos volvemos más independientes. Y parte de nuestra independencia es cuestionar ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y por qué creo lo que creo? Entonces, por ejemplo, cosas en el hogar. ¿Por qué tenemos que comer a la 1 de la tarde en punto? Porque hay que arreglar la cama todos los días. Porque hay que barrer la casa. Porque hay que sacar la basura. O sea, ese tipo de preguntas. Y que uno como padre de familia, como adulto que ya se ha desarrollado, ya vive en una madurez, dice, estos patojos, ¿por qué hacen esas preguntas? Simplemente que obedezcan y hagan. Pero exactamente yo le pido al Señor que si usted está viendo este episodio de un podcast de verdad, su corazón, que el Espíritu Santo le haga recordar cómo era usted de adolescente, cómo fue su adolescencia, para que entonces pueda entender por qué es que en el corazón de nuestro Dios los adolescentes ocupan un lugar muy especial, porque son los que están haciendo preguntas. Ahora que se puso de moda The Chosen, esta serie, alguien preguntaba, ¿usted cuántos años cree que tenían los discípulos de Jesús? O sea, y uno regularmente por las películas, porque la Biblia no lo dice, uno se los imagina ya hombres maduros de 30 años, de 28 años, y no.
la verdad es que la historia, la cultura, y corregime, doctor, si estoy diciendo algo que no sea real, culturalmente los maestros o los rabís eran gente adulta, gente mayor, pero eran seguidos por jovencitos. O sea que prácticamente yo diría, sin temor a equivocarme al 100%, diría que los discípulos de Jesús estaban en este rango de edad. O sea, entre los 15 y los 25 años, por ahí iban estos patojos que estaban siguiendo a Jesús. Uno puede ver sus temores, uno puede ver la manera en la que están interactuando y entender la cultura de ese momento donde desde muy jovencitos estaban en las labores de pesca. ¿Qué quiero decir? Que Jesús, si esto que acabo de decir es cierto, Jesús discipuló, preparó a la generación de líderes que iba a levantar la iglesia e iba a desarrollarla con un grupo de adolescentes. Así de en su corazón está este grupo de personas. Y entonces por eso estamos hablando de ellos hoy. Hacemos una pausa en estos episodios que hemos tenido de un podcast de verdad para detenernos a reflexionar de cómo está nuestra interacción con los jóvenes. Y cerrando mi paréntesis, vuelvo a entregarle la pelotita al doctor Ponce y antes de este paréntesis, él decía, las preguntas que les podemos hacer a ellos, pero también estar preparados para sus preguntas y recibirlas no desde la perspectiva de este patojo lo que quiere es que pierda el tiempo, ¿verdad? O sea, el patojo está burlándose de mí, está queriéndome hacer quedar mal. Haga a un lado esa perspectiva. Y cuando un adolescente, un hombre o mujer, joven, señorita de esta edad, le haga una pregunta, tómela en serio y piense que su respuesta puede marcar la vida de alguien. Porque en la adolescencia tomamos decisiones. Totalmente, Roberto. Y cuando tú hacías referencia a que nosotros, los adultos de hoy, tenemos que hacer la pausa y recordar nuestra propia experiencia. Cuando transitamos esa etapa de adolescentes a jóvenes, y nos hicimos preguntas y nos atrevimos a compartirlas con algún mentor, un pastor, un maestro. Y qué bueno que podemos atesorar entre esos recuerdos el que hayamos encontrado a alguien, un mentor, una mentora, una maestra, alguien que hizo de consejero para nosotros y que nos escuchó, nos atendió y en una forma genuina nos ayudó con nuestras propias preguntas. De pronto, con el tiempo, nosotros olvidamos eso, porque fue hace rato, ahora estamos ocupados en nuestros quehaceres, pero vale la pena. Y ahora que estamos precisamente escarbando en los detalles de este estudio, pues es una buena oportunidad para que no olvidemos. Y cuando tenemos la oportunidad de enseñar, de conversar, de escuchar, de interactuar con un adolescente o con un grupo de adolescentes, tenemos una gran oportunidad para reconocer esto que el estudio que estamos comentando esta tarde, una generación más abierta, ha puesto delante de nosotros. Esta es gente abierta al cambio, entusiasta, optimista, curiosa, quiere aprender. Entonces nosotros de pronto somos en un momento dado el instrumento de Dios para ayudar a alguien que está con esa actitud y esas inquietudes frente a la persona de Jesús y frente a lo que comprende y lo que es su percepción de la Biblia. Un hallazgo más que quiero comentar. Por favor, doctor. En el contexto de la relación con Jesús. Aquí en América Latina se encontró en este grupo, y este fue uno de los, diríamos, detalles en términos de porcentaje muy significativo, pero se encontró que los adolescentes comprometidos como cristianos aquí en América Latina ponen su confianza en la Biblia como el medio para seguir aprendiendo sobre Jesús. Y eso fue aquí en América Latina muy alto, 97%. Wow. Eso es casi estadísticamente como decir que de cada 10, 9 o un poco más de los 9 respondían diciendo, si yo quiero seguir aprendiendo más acerca de Jesús, mi confianza está en la Biblia. Y esto no se ve así de igual en otras regiones del mundo donde el estudio se hizo. De nuevo, esto nos dice que en América Latina, por la misericordia y la gracia del Señor, tenemos esta tendencia, esta actitud en nuestros adolescentes. Y algo interesante, de cada 4
3, esto es como un 75% en términos estadísticos, cuando quieren con confianza en la Biblia seguir aprendiendo sobre Jesús, buscan a un pastor, un ministro, un sacerdote, un líder de la iglesia, un cristiano con más experiencia y más madurez para que le asista, le apoya. Si combinamos esto, significa que aunque los adolescentes están diciendo, mi confianza está en la Biblia, es la fuente para conocer más, aprender más acerca de Jesús, no estoy cerrado a que alguien me ayude en mi comprensión de la Biblia. Yo acepto y busco a un maestro, un consejero, un pastor. Si es un patojo católico, pues busca al párroco, al sacerdote, pero están abiertos, Roberto. No es que están diciendo, me encanta la Biblia y me quedo solo con la Biblia. Les encanta la Biblia, creen en ella para conocer más de Jesús, pero están abiertos a escuchar el consejo de Roberto o el de Jorge. Y eso es genial. De nuevo nos da tremendas oportunidades para que nosotros seamos, para estos adolescentes que están abiertos, un buen maestro, un buen guía, un buen consejero, alguien que de pronto puede darles simplemente pistas para que sigan creciendo, para que sigan aprendiendo. Así que ellos creen en la Biblia como la fuente que enseña sobre Jesús, pero están abiertos a que alguien más les ayude en ese proceso de conocer de Jesús. Únicamente quiero comentar sobre esto que hay otra pregunta, hay otro comentario que se hace en este estudio donde dice, durante el resto de tu vida, ¿qué motivación sientes para seguir aprendiendo más sobre Jesucristo? Y es un alto porcentaje en América Latina de jóvenes que desean seguir aprendiendo de Jesucristo por el resto de sus vidas. En otro tipo de foros, yo he comentado que los adolescentes de 2024 son muy similares a los adolescentes de 1990, de 1920 y de 1850, en el sentido de que hay necesidades básicas que en esta etapa de la vida tenemos. Que éstas estén cubiertas, tapadas, por decirlo así, por diferentes capas como la tecnología, internet, redes sociales. Pero, por ejemplo, una necesidad básica, a ver, que usted y yo teníamos cuando éramos adolescentes era la necesidad de aceptación. Usted y yo buscamos la aceptación en diferentes ámbitos cuando éramos adolescentes, ya fuera que era ir a una parranda, era fumar su primer cigarrillo, beber su primer bebida alcohólica, meterse en un robo porque tenés que demostrar que sos parte del grupo, o en ambientes más sanos, si echas 10 goles en el partido, sos del grupo. Si no, no. Esa necesidad de aceptación. Y a veces pensamos que como ya estamos en otros tiempos y la tecnología ahora es como lo más importante, nuestros hijos no están en la búsqueda de eso, pero están en la búsqueda de eso. Y así como nosotros también, cuando estábamos en la adolescencia, encontramos en Jesús a alguien que se convirtió en nuestro Dios, en nuestro amigo y en fuente de dirección, de guianza y de inspiración para nuestra vida, los jóvenes en la actualidad están buscando lo mismo en esta relación con Jesús. Y es lo que yo escucho en lo que el doctor Ponce está mencionando. ¿Qué más te gustaría agregar de estos hallazgos? Yo creo que en esa línea, Roberto, la necesidad de la aceptación va muy de cerca con la necesidad de un modelo vivo que imitar. Lo racionalicemos bien o no cuando somos adolescentes, lo normal es que lo venimos a pensar y a elaborar mejor cuando maduramos, pero todos necesitamos eso, alguien que nos inspire y que nos inspire en el lado positivo. Lamentablemente, cuando ese vacío está y no aparece alguien como modelo vivo para lo bueno, lo llenamos con modelos malos, Roberto. Totalmente. Y eso, como tú decías, son los adolescentes de hoy hace 2 y 3 siglos atrás. Es una necesidad esencial. Y si en América Latina este estudio nos está diciendo que nuestros adolescentes sí aprecian en Jesús, Dios y hombre, un modelo de esperanza, de autenticidad, de pertinencia, ¿cuánto más nosotros no deberíamos, los adultos, y los que estamos en roles de liderazgo para la iglesia o dentro de la iglesia, de manera muy intencional, Roberto, hacer aún más esfuerzos para proveer a nuestros adolescentes nuestro propio testimonio y estimular a otros de nuestras propias generaciones para ser para nuestros adolescentes
modelos vivos. Porque no podemos negar, vivimos en tiempos y culturas donde a veces pareciera que abundan los malos. O los focos de las redes y la televisión y la internet como que están más destacando lo malo que lo bueno. Y entonces nuestros muchachos que están en busca de ese modelo vivo, modelos vivos, de pronto pues lo que ven es que abundan los malos. Y es ahí donde la iglesia tiene mucho para hacer. Tenemos mucho para hacer. Y ánimo. Por eso estamos hablando de estas cosas aquí. Totalmente. Yo pienso que la palabra aquí clave es la palabra testimonio. O sea, ¿qué estamos mostrándole a las nuevas generaciones? Otra vez, regrese usted al momento cuando estaba en la adolescencia y piense en esa persona o en esas personas que jugaron delante de usted un rol positivo en su vida. Ya sea un pastor de una iglesia, ya sea alguien de la iglesia, un familiar, su papá, su mamá, no sé, alguien que usted disfrutaba tanto. O sea, yo, ahora que estabas hablando, han venido a mi mente 2 o 3 personas que en ese momento de mi vida, en esa etapa de mi vida, se convirtieron en excelentes ejemplos para mi vida y era gente con la que yo quería estar. Pero quisiera enfatizar algo importante aquí. Ninguno de ellos intentó ser alguien que no era o se la intentó llevar de que era patojo. O sea, era esta persona adulta que tenía ciertas características que llamaban mi atención, lo que hemos hablado del testimonio, y que de cierta manera se convirtieron en modelos, sin ellos quererlo, sin ellos buscarlo, modelos para este Roberto Jiménez que en ese momento estaba en sus 15 o 20. Entonces, ese es un llamado interesante y se conecta con lo que tanto hemos hablado aquí acerca del discipulado. O sea, el hecho de que seamos ese ejemplo y seamos ese modelo de lo que Cristo espera de nosotros como hijos de Dios, porque solo con el hecho de vivir la fe ya nos estamos colocando en un punto donde estamos seguros que nuestros adolescentes podrían prestar atención. Totalmente. Autenticidad. Uh-huh. La verdad, no fingir, no intentar ser lo que no somos, sino al contrario, que los adolescentes, como tú decías, Roberto, al recordar tus propios mentores, modelos, nos inspiren, porque era lo que nosotros vimos en esas personas. Sí. Cuando yo sea grande, si el Señor me concede ser grande, quiero ser como él o como ella. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, con buen testimonio, con buen modelo, para estas generaciones que, como bien ha llamado este estudio, están muy abiertas. Y están abiertas a ser moldeadas, maleables, por buenos ejemplos, buenos modelos, buenos testimonios. Doctor Ponce, sé que ya hemos dicho algunas aplicaciones prácticas, pero no me gustaría cerrar sin asegurarme de que dijimos lo que teníamos que decir. ¿Qué recomendaciones, basado en esta apertura que tienen nuestros jóvenes latinoamericanos a la persona de Jesucristo, a la palabra de Dios, como iglesia, qué debemos estar haciendo? Bueno, de alguna manera, para hacer bien la conexión y que la base de lo que dijimos, cómo se relacionan ellos con Jesús, creo que vale la pena recapitular o reenfatizar cómo opinan, qué percepción tienen acerca de la Biblia. Porque desde ahí estas acciones como iglesia, ministerios, podemos tener para ellos, nos van a ayudar muchísimo. Totalmente. En América Latina, los adolescentes interactúan por lo menos la mitad, un 50%, al responder las encuestas que se hicieron, dicen tener una interacción con las Escrituras, con la Biblia, en cualquiera de las formas, por lo menos una vez a la semana. Y lo interesante aquí en América Latina, distinto al resto del mundo, es que la mayoría, 60%, 6 de cada 10 adolescentes, lo hacen con una Biblia impresa. A mí me sorprendió eso, porque había asumido otra leyenda de que los adolescentes ya no interactúan con lo impreso, solamente con lo digital. Pero, oh sorpresa, 6 de cada 10 en esta encuesta aquí en América Latina dicen que prefieren lo impreso. A lo mejor va a cambiar, Roberto, en un tiempo, claro, pero ahora mismo esa es una realidad. Y luego hablan de los accesos digitales por internet y lo demás. Pero el punto importante es que sí aprecian y tienen la disciplina de acercarse, leer. Puede que lo hagan en el contexto de la iglesia o asisten a una reunión de jóvenes en la semana, pero están interactuando con la Biblia. Y muy cerca de esto es otro hallazgo importante.
es que aquí, en América Latina, la actitud con respecto a la Biblia es menos escéptica. Le ponen menos duda los adolescentes latinoamericanos si se les compara a cómo lo hacen en el resto del mundo. Claro. En términos de porcentaje, aquí en América Latina, 6 de cada 10 adolescentes dicen la Biblia es palabra de Dios. Wow. Así, como lo confesamos los cristianos. Uh-huh. Cuando comparamos esto con el resto del mundo, en el resto del mundo solo la mitad, 50%. De nuevo, una actitud aquí en nuestra región mucho más abierta en el buen sentido respecto a darle el valor que los cristianos reconocemos en la Biblia como la revelación escrita de Dios. Y cuando en teología hablamos de una visión, un criterio, una opinión elevada de la Biblia, estamos diciendo con eso que estamos confesando la Biblia como palabra de Dios, como un texto que tiene la inspiración, el aliento divino, o como una palabra autoritativa de Dios. Pues los adolescentes aquí en América Latina tienen esa opinión de la Biblia. ¡Qué maravilloso! Esto es una oportunidad enorme, porque comenzamos este segmento preguntándonos, ¿y qué hacemos como iglesias? Pues yo diría, Roberto, primero abrir los ojos, el corazón y nuestra conciencia frente a una oportunidad como esta, para preguntarnos ahora, ¿y qué estamos haciendo nosotros, la iglesia, los líderes, los pastores, los docentes, los ministerios como Visión para Vivir, las escuelas bíblicas, los seminarios? ¿Qué estamos haciendo, Roberto? Fíjate, doctor, que hace 2 episodios estuvo con nosotros Luis Garavito, que trabaja en traducción de sociedades bíblicas, y el episodio nos recordó, le pusimos el título de la frase que le dijeron, esa es medio leyenda urbana, a el hermano Townsend del Instituto Lingüístico de Verano, cuando le dijeron, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Ahora que estás hablando de esta interacción con la palabra, estaba pensando, hay tantas traducciones que hacen mucho más entendible para los jóvenes la palabra de Dios, pero muchas veces, por ejemplo, hablando de cosas que deberíamos de hacer a un lado porque son como nuestras vacas sagradas sin tener que serlo, no, usted lea la Biblia en la Reina Valera 60. Yeah. No, pero es que a mí me gusta la TLA y yo quisiera leer toda mi Biblia en un año en la TLA. No, usted la lee en la Reina. Y allí estamos perdiendo una generación. O sea, si el patojo, ahora con toda la tecnología y lo que hay impreso, lee su Biblia en TLA, NTV o alguna de estas, Dios habla hoy, que son traducciones de la Biblia mucho más fáciles de entender, dejémoslo y luego expliquémosle, tomémonos el tiempo para explicar de repente algo ahí en la traducción que no quedó claro, pero no nos convirtamos en voy a usar la palabra que es bíblica, piedras de tropiezo al decirle no, la Biblia que aquí se lee es esta versión. No, deje que lea la versión que a él le guste, porque lo que estamos viendo es que están abiertos a pasar tiempo con la palabra de Dios, aunque sea una vez a la semana, pero por algo se empieza. Por algo usted que me está viendo, ¿me va a decir a mí que lee 20 capítulos al día desde que era un niño? No, ha sido un hábito que ha desarrollado, ¿verdad, doctor? Totalmente, Roberto. Creo que estás poniendo el punto a la I. Yo a veces digo en un curso más formal, ya ganaste el curso. Gracias. Así que Roberto esta tarde ya ganó el curso. Con esto que acabas de decir, Roberto, ahí están los desafíos prácticos y puntuales. Y estamos hablando y dialogando en una manera amigable, amistosa. Uh-huh. Yo creo que estamos aquí considerando a los que nos acompañan un privilegio a ser sinceros y auténticos. Yo he tenido que hacer cambios, Roberto, de actitudes que yo tenía hace 10 o 15 años, de decir, yo predico o enseño únicamente con esta versión. Y entender ahora que debo estar abierto. Y cuando predico y enseño, digo, voy a estar usando esta mañana, esta tarde, la versión tal, pero usted puede acompañarme con la que quiera. Y lo digo genuinamente. Y cuando estoy en un estudio bíblico, como hacemos en Café Estudio, en Visión para Vivir, me encanta que los participantes suman a la conversación. Miren, quisiera leer este verso en la Biblia de las Américas. Venga.
y alguien dice, y yo quiero leerlo aquí en la TLA, traducción en lenguaje actual. Es justamente eso que estamos hablando, Roberto. El tema no es poner en nuestras, no sé, declaraciones de ministerio, aquí se usa la Biblia versión tal. Ajá. Y todos los demás simplemente sintieron que la puerta ya se la cerraron. Claro. Entonces yo no puedo leer aquí la versión que a mí más me parece más clara, más contemporánea, más comprensible. Es justamente eso, ver la oportunidad y decir, si hoy tenemos tantas versiones accesibles, disponibles, ¿por qué no más bien darle ese abanico de opciones a nuestros muchachos? Uh-huh. Decirles, ¿cuál te parece mejor? ¿En cuál te gusta más el estudio bíblico? O también decir, ¿saben qué? Vamos a usar 5 versiones en este estudio bíblico. Siéntanse cómodos. Hay tantas maneras de hacerlo, pero va por ahí, Roberto. Precisamente el abrirnos en lugar de sentirnos atados a ciertas prácticas que no son malas en sí mismas. El decir, a mí me gusta más tal o cual versión, no está mal en sí mismo. Lo malo es cuando eso le cierra la puerta a todo lo demás. Totalmente. Entonces, me estabas compartiendo todavía algunos hallazgos que hay relacionados con el tema de la Biblia. ¿Estamos con esos hallazgos? Sí, uno más. Okay. Y avanzamos, Roberto. Perfecto. Aquí en América Latina, otro de los hallazgos claves, queridos amigos, fue que nuestros adolescentes examinan la Biblia en 2 formas, yo diría que más destacaron. Muchos dijeron que les encanta leerlo en solitario. Uh-huh. Tomar la Biblia en forma digital, en forma impresa y leer un trozo porque lo encontraron en un plan de lectura, se lo sugirió su maestro de escuela dominical. Y estoy recordando experiencias que tú y yo tuvimos, porque venimos al Señor de niños, de adolescentes. Yo recuerdo que estando quizás de 11, 12 años, una maestra de escuela dominical me ofreció un curso para hacer lecciones semanales que ella iba calificando y me regaló en aquellos años atrás, una versión que era en ese momento una genialidad, Dios llega al hombre, que era la primera que se sumaba a Reina Valera. Y me gustó tanto, y ese estudio bíblico para mí en el Evangelio de Marcos sigue siendo inolvidable, la lectura que yo hacía a solas, con mi notita de 3, 4 preguntas. Hoy en día, en este estudio que estamos comentando y que el Grupo Barna tituló Una generación más abierta, los adolescentes aquí en América Latina dicen que su forma preferida sigue siendo estudiar a solas. Pero viene otra muy de cerca y les encanta también compartir con otros lo que están leyendo. Lo que hoy llamamos discipulados, grupos de estudio bíblico, tantas formas, Roberto, en que podemos hacerlo, pero sigue estando ahí. Esa combinación del momento a solas y luego el compartirlo unos con otros. Yo creo que esto nos desafía también a revisar metodologías. Exacto. ¿Cómo estamos haciendo en nuestros ministerios e iglesias, programas de escuela dominical y de discipulado, el dejar oportunidades y generar oportunidades diversas? Que no necesariamente los muchachos se sientan atados a una sola forma de hacerlo. Porque lo que queremos es que ellos realmente disfruten la lectura y el estudio en las maneras que ellos quieren hacerlo. Totalmente de acuerdo. Y aquí vuelvo a mencionar en este podcast el famoso eslogan de Juventud con una misión, no, Juventud para Cristo. Anclados a la roca, ajustados a los tiempos. Y esto de la metodología que mencionaba el doctor Ponce me recuerda aquella famosa historia de las bisnietas, vamos a ponerlo, bisnietas que están aprendiendo a hacer el pescado, que es la receta de la bisabuela, y que la receta empieza con parta el pescado en 2 y colóquelo en el sartén. Entonces, finalmente estas bisnietas, que son adolescentes de esta generación más abierta, dicen, ¿pero por qué lo partimos? ¿Cuál es la razón por la que lo partimos? Entonces las bisnietas le preguntan a sus mamás
a las nietas. Y las nietas dicen, pues no sabemos, así me enseñó mi mamá. Y van con la mamá y dicen, pues así nos enseñó la abuela. Y empiezan a investigar. Lo que se dan cuenta es que la abuela tenía un sartén tan pequeño que tenía que partir el pescado para que pudiera entrar en el sartén y pudieran cocinarlo. O sea, no había nada extraordinario en partirlo, no. Nuestros métodos son eso. Son respuestas que hemos dado para cierto momento de la historia. Los métodos pueden cambiar. El mensaje no, es lo que estamos hablando aquí. O sea, tenemos una generación de jóvenes que está disponible a exponerse al texto bíblico. Nosotros encontremos la manera creativa de que ellos lo puedan hacer, lo puedan recibir. O sea, tengamos la valentía de agarrar nuestros métodos y darles vuelta y que esta nueva generación que está abierta a la palabra lo pueda experimentar. Totalmente. O que ellos mismos, con esa curiosidad de la que habla el estudio, esa disposición, vengan y nos propongan cómo lo están leyendo y cómo preguntan o encuentran respuestas a sus preguntas, en lugar de que nosotros nos afanemos demasiado por establecer bien la guía de estudio que les vamos a dar. Pues es metodología, como tú lo acabas de ilustrar con esto de las bisnietas y el pescado partido en dos. Exactamente, Roberto. Creo que es examinar metodologías, formas y estar dispuestos a decir, no, esto no es más vaca sagrada. Lo más importante aquí es llegar al corazón de nuestros muchachos que quieren a Jesús y reconocen que la Biblia es una palabra de sabiduría, un consejo de Dios, y animarlos y entrenarlos, mentorearlos para que ellos profundicen en ese amor. Ya lo tienen, ya está ahí. Lo que nosotros, la generación mayor, debe hacer, acompañándoles, es darles, volvemos a lo de modelos, de entusiasmo, que ellos vean en nosotros, adolescentes que ya nos volvimos veteranos, pero que seguimos amando al Señor y a la palabra. Y si eso logra inspirarles a ellos, si el Señor no viene pronto, ya tenemos generación ganada para el futuro. Yo creo que por eso estamos aquí, Roberto, conversando de estas cosas. Totalmente. Y animándole a usted que está viendo este podcast hoy, este episodio, para que se una a este grupo de los que ya estamos más adultos y que debemos y tenemos una responsabilidad con la nueva generación. Doctor, tengo 2 minutos y me gustaría que pudieras dirigirte a tu cámara, hablarle a nuestros amigos que están viendo este podcast y dirigir lo que consideras sea el punto principal de esta conversación. Gracias, Roberto, de nuevo por la invitación, por el tema apasionante. Y yo quisiera decirles, queridos amigos, hermanos, cualquiera sea la actitud con la que te acercas al podcast, que este tema nos habla de una oportunidad magnífica, generacional en el sentido de cómo nosotros, los que ya estamos en el cuerpo de Cristo, sirviendo, liderando, en roles de mentoreo, de pastoral, de docencia, cómo podemos hacer bien las cosas con esta generación más joven que este estudio ha identificado como la generación más abierta. Y hemos visto en este estudio que la actitud de nuestros adolescentes aquí en América Latina es sumamente positiva en términos de estadística, de actitudes. Están abiertos, están curiosos, tienen disposición, reconocen a Jesús como Hijo de Dios, como hombre, Dios hombre en toda su plenitud, y también respecto a la Biblia como palabra de Dios. La tarea nuestra es profundizar en nuestros papeles y roles como mentores, como ejemplos, inspirándoles, animándoles, pero creo que también podemos hacer mucho en los términos más formales, creando instancias y metodologías más abiertas, más relajadas, que animen, que inviten a estos adolescentes a participar con todo su entusiasmo, con sus ideas, con su creatividad, en profundizar en el estudio de la Biblia. Lo que tenemos delante de nosotros es una oportunidad inmensa y ayudar a estos muchachos a conectar su fe en Jesús y la Biblia con sus realidades contextuales, su realidad social, económica, cultural. Estamos en un momento que podemos hacer un gran impacto y no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Lo hacemos con los dones y las capacidades que el Espíritu Santo de Dios nos regala. Así que, ánimo, se puede hacer y con la bendición del Señor podemos lograr muchísimo.
Muchísimas gracias, el doctor Jorge Ponce del Ministerio Visión para Vivir Centroamérica, por estar con nosotros, por compartir estos hallazgos de este estudio de Barna y que estoy seguro han inspirado a nuestros amigos que ven el podcast para poder ser esa generación que conecte con los más jóvenes. Nuevamente agradezco a Open Marketing la oportunidad que nos ha dado de estar grabando este podcast por acá, a José, quien estuvo en los controles, y les invito para que la próxima semana no se pierdan un episodio más de un podcast de verdad. Hasta pronto.